Esto, teoría de la simulación, es, a mi parecer, la mejor explicación a la que ha llegado Occidente para tratar de explicar la estructura de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿No? Y esto es una pregunta que es de la que se han ocupado, obviamente, todos los filósofos, ¿no? De eso trata la filosofía, de entender la realidad. Claro. Pero también es una pregunta de la que se han ocupado varias personas que han empleado sustancias, por ejemplo, los chamanes a lo largo de la historia. Y también es una pregunta de la que se han ocupado los físicos. Particularmente los físicos cuánticos, ¿no? ¿Por qué? Porque los físicos cuánticos, cuando empezaron a llevar a cabo sus primeros estudios, te estoy hablando de tiempo antes de Einstein y la época en la que él vivió también, llegaron a descubrir esta cuestión de que en realidad la realidad que parece sólida, o sea, yo toco la mesa y la mesa me parece sólida, en realidad no es sólida, porque los átomos que componen a la materia, sea la materia que sea, en realidad son 99.99% vacío, ¿no? Y entonces en realidad lo que yo estoy sintiendo cuando estoy tocando esta mesa es en realidad un efecto que se produce a partir de la interacción de los del campo electromagnético de los átomos de la materia. No es propiamente la materia, es la interacción del campo electromagnético con mi aparato sensoperceptor. Entonces es como si existiera una especie de confabulación entre nuestro sistema nervioso central y los campos electromagnéticos de la materia, y eso es lo que nos da la percepción de que la materia es sólida, tangible y por lo tanto física. Y de ahí viene la falacia del estado único, de creer que lo que es medible, tangible a través de nuestro estado ordinario de conciencia es lo que llamamos realidad. Cuando una persona está en un estado no ordinario de conciencia, de pronto las cosas cambian y dices, ok, lo que parecía tan maleable no lo es. Entonces, la física cuántica y un montón de campos de investigación se han tratado de ocupar acerca de descubrir qué es la realidad, y no es sino hasta la creación de sistemas digitales, de la realidad virtual y de la programación computacional que los investigadores empezaron a darse cuenta de que la realidad tiene ciertas características que pueden llevarnos a pensar que la realidad no es necesariamente física y sólida, sino que la realidad es holográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos percibiendo la materia sólida en este plano tridimensional de experiencia, pero en realidad la información que le da forma, de ahí viene información, que forma desde dentro, la información que forma a la materia viene de un campo bidimensional, como si fuera un proyector lanzando la información a través de luz, y nosotros estamos viendo la pantalla tridimensional donde estamos viendo la película, pero en realidad esa película es proyectada desde otra dimensión antes, que es el proyector, y ese proyector está obteniendo información de una computadora que es esencialmente ceros y unos, bits, ¿no? Entonces, realmente, a través de todos estos estudios que le llaman en realidad holografía, ¿no? La holografía, es que se dan cuenta de que la realidad tiene cualidades holográficas a nivel externo, y otros investigadores como Carl P. Bram, que es uno de los grandes nombres en la holografía, se da cuenta de que también el cerebro funciona de manera holográfica, ¿no? Tú cortas parte, o sea, no existe una parte del cerebro donde se almacene la memoria, por ejemplo. La memoria es como si tú cortaras una parte del cerebro, pero en realidad la información que parecía estar almacenada ahí no estaba almacenada ahí. Es más, se han hecho estudios donde se ha sacado grandes cantidades de cerebro, de masa cerebral de animales como ratas, y el animal puede seguir llevando a cabo un comportamiento funcional. Entonces los investigadores se han preguntado, ok, la conciencia que le da vida y movimiento al animal, que nosotros atribuíamos que se encontraba almacenada en ciertas partes físicas del cerebro, en realidad no está ahí. Entonces, ¿dónde está? Es lo que decíamos, no está en el campo tridimensional, no está en el campo tangible, está en un campo bidimensional, donde la información está codificada. Entonces, esto es como muy abstracto hasta que llegamos a el grado de tecnología en el que podemos simular universos en videojuegos, en películas, en plataformas digitales, etc.
¿Por qué? Porque digamos, en el año 2003, un científico, Nick Bostrom, publica una investigación en Oxford donde él plantea una hipótesis. Él dice: si existe una cultura, una civilización extraterrestre que sea 1 millón de años más avanzada que nuestra civilización, es entendible creer que hace 1 millón de años esa civilización extraterrestre tendría la misma tecnología que nosotros tenemos ahora. Nosotros ahora podemos, por ejemplo, programar, se hizo, por ejemplo, un concierto de Michael Jackson con hologramas, en donde la gente vio a Michael Jackson dar un concierto, a Michael Jackson bailar y cantar en el escenario, pero Michael Jackson no estaba ahí. Lo que la gente veía era una proyección holográfica con la información codificada de la voz y el cuerpo de Michael Jackson, pero Michael Jackson no estaba ahí. Ok, tenemos la capacidad de simular a ese nivel una realidad. Esa civilización extraterrestre, digamos, está 1 millón de años más adelante que nosotros. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta capacidad de simular realidades en este momento histórico, ¿qué capacidad tendremos de simular realidades si logramos llegar a 1 millón de años más adelante? Hoy en día todos los descubrimientos, digamos, más avanzados nos están hablando de la realidad aumentada como una vía también para generar realidades, ¿no? Entonces, realmente es muy factible creer y suponer que una civilización con una tecnología tan avanzada sería capaz de simular por completo una realidad. Esto es crear la percepción de una realidad sólida y tangible alrededor nuestro, que esté en realidad enviando información desde otro nivel de realidad. Eso es lo mismo que ocurre con nosotros, o sea, cuando lo que decíamos hace rato, cuando descubrimos que el átomo es esencialmente vacío, ¿no? Quiere decir que la información que está moldeando esta realidad viene en realidad de otro plano, y que por lo tanto la tecnología que creemos de ahora en adelante va a estar muy asociada con tratar de emular lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, existen sistemas de simulación para entrenarte a ser piloto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú no estás manejando un avión de verdad, estás haciendo los movimientos operativos necesarios para volar el avión, para que cuando llegue el momento en el que en realidad lo vueles, lo puedas hacer mejor. Entonces, ¿qué es esta realidad? Respondiendo a la pregunta, una simulación para entrenarnos, para hacer cosas, para cuando estemos viviendo una forma más profunda de realidad que viene de otro plano. Ahora, eso lo puedes leer en lenguaje tecnológico, una realidad simulada por una computadora extraterrestre, por una computadora de una entidad interdimensional, pero también puedes leerlo desde la perspectiva místico-religiosa. Este es un campo de entrenamiento para prepararte para la siguiente vida. Y esto es totalmente acorde con lo que tú aprendes en un viaje con psicodélicos, ¿no? Cuando las personas entienden, gracias a mi viaje con ayahuasca, ahora entendí que tengo que ser mejor persona para bla, 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 lo que sigue después. O también puedes entenderlo por esta perspectiva tecnológica, donde realmente estamos insertados en un código de programación, donde tenemos que aprender ciertas cosas a lo largo de la vida para que cuando esta simulación dé lugar a otro tipo de simulación más adelante, una vez haya concluido, haya pasado el cese biológico de nuestras funciones, podamos movernos ahí, ¿no? Entonces, realmente esto es como el simulador de vuelo. Esto es como los Sims, ¿no? Ahora, describir la realidad que viene después, eso ya no lo sé, no creo que alguien lo sepa a ciencia cierta, pero los escritos religiosos y místicos nos dan ciertas pistas, ¿no? Nos hablan de un mundo intangible, de un mundo basado en luz, de un mundo donde no hay un cuerpo sólido, y toda la evidencia que recolecta las neurociencias acerca de la conciencia como algo no local, como algo que, lo que decíamos hace rato, que la conciencia no está limitada al cerebro. Todo nos apunta hacia lo mismo, a que en realidad
la experiencia continúa después del cese de funciones biológicas y que por lo tanto lo más sensato filosóficamente y espiritualmente y científicamente sería entender esta experiencia humana tridimensional como una experiencia de realidad simulada, ¿no? Eso no quiere decir que la realidad sea mentira y que lo que estoy viviendo sea ilusión, en el sentido de que no es verdad. Desde el momento en el que lo estoy experimentando es verdad, pero pasa a ser una verdad más profunda en el momento en el que entiendes que es nada más una etapa que da pie a otra y que existe evidencia científica que te indica que esta realidad tiene su base informacional en un plano que no es este plano. O sea, lo que le da sentido a la información del universo no está en este universo, está en otro. Así como lo que nos da conciencia no está en el cerebro, está en otro lugar. O sea, lo que le da información a la televisión no está en la televisión, está en la señal que está captando la televisión. Y lo mismo ocurre con la conciencia, y lo mismo ocurre con la realidad. Entonces, la simulación es una metáfora, la metáfora a mi gusto más acertada que hemos podido desarrollar para entender y para darle un poco de sentido a nuestra vida. Porque obviamente es una persona que es materialista, que es cientificista o incluso que es de mentalidad atea, ¿no? Le va a chocar mucho que tú vengas a hablarle del hinduismo, te va a decir cuáles son las pruebas de eso, eso no existe, eso es religión, eso es superstición. Pero cuando tú le vienes a hablar, oye, sabes que hay un montón de investigaciones que hablan de que la realidad es holográfica y sabes incluso que hay investigaciones que incluso hablan de que en la estructura de la realidad hay códigos matemáticos que son algebraicamente idénticos a los códigos que utilizan las computadoras cuánticas para estabilizar los sistemas. Eso es algo que le llaman Quantum Correcting Error Code, código de corrección de error cuántico, que es un código que utilizan las computadoras cuánticas para no perder la información. Ese código se encuentra en las computadoras cuánticas y se encuentra en la estructura de la realidad. Entonces dices, ok, sea quien sea o lo que sea que haya programado nuestra realidad, nosotros como humanos estamos replicando ese código en los sistemas digitales que creamos en la actualidad. O sea, ¿qué está pasando aquí? Es como si el personaje de los Sims de pronto estuviera utilizando la misma tecnología que utiliza el programador del juego de los Sims para crear dentro de los Sims un nuevo juego. Y que el personaje del nuevo juego que él crea, de pronto crea un juego nuevo y te encuentras en una escalera infinita de fractales que generan simulaciones de simulaciones de simulaciones que sirven como entrenamiento para el nivel que sigue y así sucesivamente. Es una cosa muy, muy loca, pero creo que todo lo que hemos hablado en esta entrevista, charla, lleva a lo mismo. O sea, los psicodélicos te llevan a entender a la realidad de una forma distinta, ¿no? La psicología transpersonal lleva a la psicología ortodoxa a entender la mente como algo no basado en el estado ordinario de conciencia. Y por último, la teoría de la simulación nos lleva a entender que el mundo sólido, unidimensional que vivimos, en realidad hay evidencia que indica que es una programación. Está programado por algo, por alguien. Eso no lo sabemos, pero está programado. Y ya hablando todo esto que decimos de que como humanos exportamos los códigos que conforman nuestra simulación a las cosas que nosotros simulamos, pues eso nos llevaría a creer que quizá la razón más posible de esta simulación es que esto sea un entrenamiento para otras cosas, otras simulaciones que vienen más adelante, ¿no? Eso es algo muy acorde a la magia, es algo muy acorde al ocultismo, la idea de diferentes mundos, de diferentes planos de conciencia. No es nada descabellado tampoco a nivel científico y los científicos se sienten muy bien hablando, se sienten mejor hablando de esto que en su momento los físicos cuánticos teniendo que hablar acerca de que no podían, de que no podían explicar que el átomo fuera vacío. Hoy en día cada vez hay más libros que se publican sobre teoría de la simulación. Elon Musk de SpaceX ha hablado
públicamente al respecto y ha dicho que él cree que es muy probable que en realidad esta realidad sea una realidad simulada por computadora, y hace referencia a las investigaciones de Nick Bostrom, el científico de Oxford que mencioné antes, ¿no? Neil deGrasse Tyson, este famoso astrofísico amigo de Carl Sagan, también hace como 2-3 años fue host de un congreso, de un evento público científico, donde directamente el tema fue: vivimos en una realidad simulada, ¿no? El tema ha salido como portada en revistas científicas, ¿no? Entonces los científicos están hablando de esto y casi ya lo aceptan como un hecho bastante probable, el hecho de que vivamos en una realidad simulada. Lo que pasa es que esta información todavía no se ha vuelto masiva, pero tampoco es que no hayamos escuchado hablar de esto, o sea, a través de la religión, a través de la espiritualidad, diferentes nombres, ¿no? Don Juan le enseñaba a Carlos Castañeda de que habían diferentes mundos, ¿no? El tonal y el nahual. Está hablando de esto, una realidad de la que manda información a otra realidad, que es donde vivimos, y que la clave es no creerte la realidad en donde vivimos, sino considerar que existe otra realidad como más espiritual, sutil, intangible. En otras palabras, entender que esta realidad está siendo simulada por otra realidad. Esto creo que es como la prueba perfecta de que el conocimiento científico y el conocimiento místico se encuentran al momento en el que entiendes que la realidad no es como nos la presentaron, no es algo sólido, externo, tangible, sino que en esencia está formada por cosas intangibles, y que, para empezar, los átomos no son sólidos, ¿no? Entonces, creo que esto puede cambiar la manera de vivir la vida en muchos sentidos, y de entenderte como persona, y de entender a dónde vas, ¿no? O sea, las 3 preguntas, ¿no? De dónde vienes, quién eres, a dónde vas, y todo esto está muy ligado a de pronto entender que estás insertado en una simulación.